Me gusta comparar la música con la arquitectura. Los dos son ideas creativas con estructura y raíces, con razón y método, donde el resultado gusta y disgusta, pero que al final del día son eso, arte, que es subjetiva e interpretativa. Es eso mismo lo que la hace ilimitada, indistinta de género o raza, universal, para todos, para siempre. What's good? Esto es Que Fluya, un podcast donde escucharás a dos amigos charlar sobre cualquier cosa que venga a colación. ¿Qué les parece iniciar con una breve presentación? ¿Qué tal? Yo soy Jazz y pienso que todo sabe mejor si le pones chile y limón. Hola, yo soy Jorge y bienvenidos a Que Fluya. Pues bien, como habrán notado hace un momento, hemos dado una pequeña analogía sobre la música, ya que hoy hablaremos un poco sobre esto. Más específicamente sobre una pregunta que estoy segura es aquella que es utilizada como rompehielo para iniciar conversaciones con alguien que recién se conoce. ¿Qué tipo de música te gusta? Y mejor, ¿qué sueles responder a eso? No es una pregunta fácil de responder. Uy, definitivamente no. Me la han hecho muchas ocasiones y pues es complicado responderla, ¿no? Eh, Incluso si tú se la planteas a alguien, la respuesta más común que he escuchado es escucho de todo. ¿Te ha pasado? Uy, sí. Y ya después tú le cuestionas a la persona, ¿a poco escuchas de todo? Digo, nunca he conocido una persona que escuche de todos los estilos musicales porque hay infinidad, ¿no? A mí me cuesta explicarlo porque creo yo que escucho varios géneros musicales o estilos de música, y en la medida que vas creciendo y te vas adentrando al mundo musical, pues también le vas sumando otros estilos, ¿no? Que a veces recapitulas y haces una introspección y te das cuenta que pues a lo mejor hace 5 10 15 años no los escucharías, ¿no? Sí. Y eso es lo interesante. Yo en general cuando me preguntan eso, lo primero que respondo es escucho rock. Porque creo yo que en el rock entran muchos de los géneros o subgéneros que a mí me gustan. Pero me ha pasado mucho que las personas que me lo preguntan luego lo ligan con metal, ¿no? Ah, ¿te gusta Metallica? ¿O te gusta ese tipo de bandas, verdad? Que digo, me gusta Metallica, sobre todo lo primero de ellos, ya lo del Black Album para acá, sinceramente ya no. Pero curiosamente es lo que más conoce la gente, Sí. ¿no? Del Black Album para acá. Pero no, ya nada más te ríes y pues dices, no todo gira en torno a Metallica, ¿no? ¿Tú qué respondes cuando te preguntan ese tipo de cosas? Por lo general sí suelo decir que un poco de todo, porque pues como comentas, no todos los géneros son conocidos por la humanidad. Hay cosas que quizás son súper sonadas en Kenia, pero yo no estoy en Kenia, entonces no sé qué géneros existan en Kenia. Pero me gusta decir que es de todo y casi siempre cuando alguien me dice, ah, yo también escucho de todo, terminan solo escuchando pop o un solo artista en particular o una banda en general y creen que todas las demás bandas van a sonar igual. Es, sí, es un poco desmotivante porque hay ocasiones en las que uno quiere compartir música, pero las personas a las que casualmente te dicen, sí, escucho de todo, no tienen la disposición para escuchar algo diferente. Sí, 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 son, diríamos, cerradas en cuanto a aceptar otros géneros, ¿no? Más allá Ujú. de lo comercialmente aceptable o de lo que están acostumbrados a escuchar comúnmente, ¿no? Sí. ¿A ti cómo fue que te empezó a gustar la música? ¿Podrías tú recordar, digo, creo yo que por lo que hemos charlado en otras ocasiones, ambos crecimos en hogares donde se escuchaba música. Y bueno, citar una fecha o un año en particular, pues es imposible, ¿no? Sí. Pero ¿cómo fue tu inicio? O sea, ¿tú sí crees que lo que escuchaste de niña en tu casa, en tu hogar, te fue delimitando tus gustos musicales o crees que únicamente despertaron el interés por la música y ya tú fuiste adentrándote a otras cosas? Creo que en primera instancia sí lo fue delimitando,
fue marcando como un estilo, pero después cuando ya ah, tuve la sensatez, la habilidad de buscar música por cuenta propia, me di cuenta de que estaba abierta a muchas más opciones por lo que escuché cuando era más chica. El primer acercamiento que yo recuerdo musicalmente era mi papá escuchando los Venga Boys. Oh, Es lo primero que recuerdo. Siempre que alguien me pregunta qué fue lo primero que recuerdas de la música, es mi papá escuchando los Venga Boys. Y mi papá escuchando a Queen. Y mi papá escuchando a AC/DC. Y después escuchando a Daft Punk. Era muy ok. variado mi papá, le gustaban diferentes cosas. Pero por lo general se quedaba más en lo electrónico o rock clásico. Le gustaba más eso. Y a mi mamá le gustan las baladas. Le gusta la música que se escuchaba en los 60 en la radio. José José, Luis Miguel, música de ese tipo. Bueno, más para acá de los Sí, 60, bueno, ¿no? 70s, 80s más o menos. Sí. Y mi hermana más grande, yo soy la más chica de tres. La más grande le gustaba mucho una banda que se llama Green Day. Personalmente no me gusta, pero crecí escuchándola. Sí, fue un boom Sí, fue en un... los 90s. Sí. Al principio le intenté agarrar el gusto porque era lo que escuchaba básicamente todos los días, pero no me encantaba. Y si no escuchaba Green Day, mi hermana solía poner Eminem. Así Daba un que giro sí, era muy, drástico, ¿no? sí, era muy drástico. Y de hecho, gracias a ella conocí una banda que ahora es mi banda favorita, que es System of Down. Ok. Un amigo suyo se la recomienda, ella la pone en la casa, la escucho, básicamente me enamoro y es hasta ahora a la fecha la banda que más me gusta. Bien, es interesante entonces cómo sí hubo una influencia importante, ¿no? Sobre Ujú. todo por los gustos musicales que tienes ahorita de tu padre, ¿no? Sí, sí, Diríamos. sí, porque, bueno, yo lo definiría en mi familia en general, porque todos tienen un gusto como más fácil de reconocer. Ok. Mi papá era más como mixto, a mi hermana le gustaba el rap como lo que hacía Eminem, o prefiere más la trova. Mi otra hermana realmente no tiene un interés musical definido, ella escucha lo que hay y decide si le gusta o no le gusta, y a mi mamá le gusta más la balada. Entonces yo escuchar 4 o 5 opciones diferentes me abrió mucho el panorama y me dieron ganas de escuchar diferentes cosas constantemente. Incluso te sirve para volverte más tolerante Ujú. cuando estás conviviendo con personas que Sí, escuchan otras cosas. Digo, hasta cierto punto, ¿no? claro. Porque la tolerancia también tiende a desgastarse o a Sí, sí, quebrantarse cuando llegan estilos que, bueno, no vamos a hablar de ellos aquí, pero podríamos identificarlos claro. fácilmente, ¿no? Sí. ¿Cuál fue tu acercamiento con la música? El primero que recuerdes. Fíjate que mi padre fue también de rock clásico. Ahí fue donde empezó mi fascinación por The Doors. A él le gustaban mucho los Beatles, fíjate, pero yo nunca he sido fan de los Beatles. Nunca ha sido una banda que me guste. Los escuché, conozco algún, alguno que otro disco, sobre todo sus canciones pues, más comerciales, que al final de cuentas pues casi todo lo que ellos hicieron fue comercial, ¿no? Sí. Casi todo. Hay otras cosas también interesantes. No soy y nunca he sido fan de los Beatles, pero sí de los Doors. Fíjate que también recuerdo mucho que me hablaba de una banda de aquellos tiempos, 60, 70, de Yardbirds. Y ahí con los Yardbirds me empezó a gustar porque él me platicaba anécdotas de aquellos tiempos. Eric Clapton, sí, que es un músico que me gusta bastante. Eh, mi, bueno, él, fíjate, también hacía algo curioso porque a pesar de que yo no se los pedía, pero como me veía un interés por la música y por hacer grabaciones de la radio en aquellos tiempos, tú ponías tu cassette en las grabadoras grandototas que existían, ¿verdad? Algunas con doble casetera, otras con casetera sencilla, pero tenían siempre pues el acceso a la radio y hacías tus grabaciones ahí de estaciones pues de aquí del área del sur de California, sobre todo, ¿no? Y él me empezó a llevar cassettes en aquel tiempo, pues te estoy hablando que
estamos hablando de los 80s, donde el cassette era el boom, ¿no? Sí. A pesar de que él ya tenía sus viniles ahí y los escuchaba porque tenía su tornamesa y todo ello, no me llevaba viniles como tal, sino cassettes. Ok. Y me empezó a llevar cassettes y recuerdo mucho que me causó así un shock porque en una ocasión me llevó el de The Wall de Pink Floyd, ¿no? Órale. Pero estás hablando que, bueno, si a un niño de 7 8 años le pones The Wall, pues difícilmente lo va a comprender, Sí. ¿no? Estás hablando de una obra completa Ujú. como tal, ¿no? Todo el disco, todo lo que hay detrás de, que bueno, al final Pink Floyd es un grupo que me fascina, pero en aquel tiempo pues era un niño de 7 8 años que no estaba muy adentrado a ello. Sí me causó ahí todo un tema psicológico y el primer cassette que yo negocié como tal, porque me acuerdo que se lo intercambié a un primo, yo tenía el de MC Hammer, en aquellos tiempos pues todo un hit, Sí. ¿no? Y vino un primo de San Diego y él traía el Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Ok. Y ahí fue donde me enganché con Guns N' Roses, ¿no? Empecé a Ujú. escuchar cosas ya muy, pues digo, en aquel tiempo ese disco fue también un boom, Ujú. ¿no? Hicimos un trueque, yo le di el de MC Hammer, él me dio Guns N' Roses. Y ahí fue, creo yo, como empezó mis ganas de querer, pues ya adentrarme a estilos musicales Ujú. digo, ruidosos, ¿no? Si lo podemos llamar así, más fuertes o como podemos etiquetarle, ¿no? Pero en sí, en la colonia se escuchaba mucho rap Ok. y también crecí escuchando mucho rap y mucho freestyle, Ujú. que era de lo que transmitían Sí. las radiodifusoras en aquellos tiempos, ¿no? Todavía sigo escuchando, por ahí logré hacer un playlist interesante con canciones que me acuerdo de aquellos tiempos. Eh, Al final pues sí te van marcando, ¿no? Como tú dices, o sea, vas cachándole un poco de Ujú. varios lados, pero sí siento que fue una fortuna que mi padre tuviera esos gustos musicales porque te van encaminando Ujú. a estilos que sigues escuchando. Ahorita yo sigo escuchando a Eric Clapton. Sí. eh, Tuve la fortuna de verlo al señor en vivo, ¿no? Que algo que siempre quise hacer y hace poco lo hice. Sigues escuchando Pink Floyd, sigues escuchando rap, ¿verdad? Que ha ido evolucionando el rap, pero puedes seguir escuchando rap clásico en Ujú. bandas que siguen activas. Entonces, sí te va marcando lo que tú vas escuchando en tu hogar, ¿no? ¿Tú cómo crees que hayas empezado a desarrollar esos gustos? Dijiste que ese préstamo que tuvo tu hermana, ¿no? Del disco de System of a Down Mm. y el tocarlo ahí en tu casa, pues te causó todo un tema Un ahí. choque. Fue algo similar a lo que te pasó cuando escuchaste Pink Floyd por primera vez. Pero de ahí tú cómo te vas yendo a otros estilos, porque no nada más te encasillaste en ese género de metal, ¿no? Fuiste adentrándote a otras cosas que si ya las comparas ahorita ya no tienen mucho que ver con ese metal. Incluso la No, banda como tal pues, ya no sigue tan activa, ¿no? no. Pero ¿cómo crees que hayas ido desarrollando esos gustos musicales que ahorita puedes decir me gusta todo este abanico de opciones? Lo que más recuerdo en ese momento es que como yo no tenía acceso ilimitado, por así decirlo, a internet, recuerdo que en mi casa todavía tenías que pedir permiso para poder usar la computadora porque éramos tres hijas y las tres queríamos usar la computadora y si usaban la computadora no siempre funcionaba el teléfono y a mi mamá siempre le ha gustado mucho hablar por teléfono. Entonces había que Bueno, yo no decidir. tuve esa batalla porque no existía el internet en aquellos tiempos. Bueno, estamos hablando de generaciones Sí, distintas, claro, entonces claro. era eso y también era el hecho de que en mi casa siempre fue mm, siempre estuvo muy latente el uso del CD. Entonces mi papá compraba CDs y los reproducía todo el día, cambiaba de disco cada que se acababa uno.
y a veces no tenías un gran abanico de música, entonces ponía el mismo disco unas 5 veces y luego buscaba otro disco y lo ponía 5 veces y buscaba otro disco y lo ponía 5 Te veces. taladraba la mente así literal, ¿no? Eventualmente te aprendías las letras de las canciones porque las escuchabas diario, todo el día, a Sí, me todas horas. imagino. Además, a mi papá siempre le ha gustado la música fuerte, entonces te despertabas escuchando Queen o te despertabas escuchando lo que haya, que sea que haya comprado, porque siempre le ha gustado. Fuerte en En el volumen, estilo, en en volumen, volumen, ok, sí. en volumen Siempre le ha alto. gustado escuchar música en volumen alto y no sé por qué, porque a veces no aprecias mucho la música cuando está muy fuerte, pero depende de la banda o del artista. Y sí, como en ese momento había una desidia por quién tiene la computadora, no pude mucho investigar al respecto, pero cuando escuché System la primera vez, mi hermana tenía una computadora propia, ponía el CD y cuando ella no estaba, yo ponía el CD, porque me gustaba mucho el CD. Y cuando ya tuve más acceso al internet o una computadora de escritorio que pudiésemos compartir, pero que yo tenía más tiempo para ella, busqué en internet las letras de las canciones y las empecé a leer. Traté de encontrar una traducción, porque en mi casa era, si escuchas música en inglés, tienes que saber qué dice la letra. Yo era una mocosa, yo tenía como 10 años. Sí, no, notas que cuando te metes a la historia de la banda o del artista, a la letra, le agarras un sabor diferente, Sí, ¿no? sí, totalmente. Yo era una mocosa, yo no entendía mucho de lo que las letras decían en ese momento. Pero el ritmo me gustaba, la voz de Serj Tankian, que es el cantante de System, me gustaba mucho. Era una especie como de adrenalina la que me canalizaba esa banda. Y fui investigando más sobre la banda y pues internet es enorme, es grande, entonces fui investigando más bandas, más ritmos, fui descubriendo cosas que no sabía que estaban y fue ahí cuando fui desarrollando más un gusto y eventualmente, más que desarrollar un gusto, fue las ganas por siempre estar buscando algo diferente. Ese interés que Sí, siempre está ahí latente, como ¿no? si internet está aquí, me muestra todo un mundo de música, hay que averiguarlo, hay que buscar, hay que descubrir. Sí. ¿Y tu desarrollo musical? ¿Cómo crees que haya sido? Yo creo que me impactó mucho cuando yo me mudo con mi familia a vivir a playas y empezamos un grupo de amigos a frecuentarnos mucho. Ahí es donde ya empiezo a adentrarme a géneros, pues podríamos llamarle más underground, ¿no? Aparte del punk, del hardcore. Y fíjate que ahí es donde me nace una fascinación por una banda que, pues sí, hasta el momento digo, pues causaba mucho revuelo, sobre todo por lo fuerte de su música, que es Slayer. Mm, sí. Sí, de hecho por ahí todavía tengo un cassette de Slayer. Te puedo presumir que todavía tengo el cassette de Guns N' Roses de Appetite for Destruction, que fue ese trueque del que te platiqué. Y tengo un cassette de Slayer que me voló la cabeza así literal, ¿no? O sea, te estoy hablando que en aquel tiempo yo tenía 15 años ya. Y luego, entre ese grupo de amistades en playas, que empezamos a adentrarnos e investigar sobre el punk y el hardcore, tuve un amigo en la preparatoria que también andaba metido en la escena punk de aquí de Tijuana. Okay. Y él me introdujo a una de las bandas que yo considero fueron pioneras en el género aquí en la ciudad, que fue Specimen. Mm, Y ya pues empiezan los contactos, los amigos, los camaradas a irte recomendando bandas, sí, empiezas un poco a leer. Te estoy hablando de inicios de los 90. Todavía no había un desarrollo de internet pues, claro. como tal. No eran fácil para nada el encontrar bandas Ujú, nuevas. Tenías que recurrir pues a lo tradicional, que era comprarte una revista y pues a ver qué salía ahí, ¿no? ujú. Y probar y mandar pedir el CD o el disco y ahora sí que jugártela a ver A qué ver qué salía. salía.
¿sí? No es como hoy que entras a la página, la gran mayoría de bandas y artistas tienen sus sitios, puedes escuchar un sample de una canción y si te enganchas, pues bueno, a Sí, lo mejor la descargas o mejor aún compras el disco, ¿no? sí, Pero así como escuchas estas, desechas un montón de cosas, ¿sí? Y en aquel tiempo no. Entonces ahí fue donde empecé yo, fíjate, a adentrarme a ese género y también a todo un tema que es el asistir a ver bandas en vivo, que después lo vamos a tocar a profundidad. Pero yo creo que ahí fue donde empecé a desarrollar ese gusto por dos géneros que me marcaron mucho, incluso hasta la fecha, ¿no? A pesar de que sigo escuchando muchas otras cosas, otros estilos, sí fueron dos géneros que me marcaron mucho en mi forma de pensar, de ser, de actuar, y que es algo que agradezco porque siento yo que me ayudaron a irme por otro camino, ¿no? Que no sí. es el camino común que uno hubiera utilizado como ruta. Y fíjate que ahí también yo desarrollé mi gusto por empezar a comprar discos. No sé qué te parezca a ti, pero eh, era un tema complicado también. No había opciones como las hay hoy. Incluso en Estados Unidos tampoco era fácil, ¿no? A pesar de que puedes cruzar, pues incluso trasladarte, no era así como que, ay, mamá o papá, llévame a comprar un disco, ¿no? Tenías tú que averiguártelas cómo hacerlo. Sí. Y sí es un punto que me gustaría tocar ahorita que estamos hablando sobre música y sobre gustos musicales, porque creo yo que hay, no sé si llamarla controversia o cómo definir, pero sí hay como que dos corrientes muy marcadas en la actualidad, incluso todavía, ¿no? Con este nuevo boom del vinil y de todo ello. Entre los que optan por el formato digital, Ujú. ¿sí? Con bibliotecas de miles de canciones, pero digitales, y los que optamos por el formato en físico, Sí, que también eres consumidor del digital, ¿verdad? Por la practicidad, sí, pero que sí te llama todavía el comprar un disco, el tenerlo, el palparlo, el olerlo, el estarlo volteando o metiendo y sacando si es un CD, ujú, o incluso, fíjate, me he dado cuenta que muchas bandas empiezan a sacar cassettes de nuevo. sí, A un formato que hace unos años se hubiera pensado ya estaba muerto o moribundo. sí. Y creo que ahorita está resurgiendo. Ya no se diga esta nueva oleada del auge del vinil que ya nos hemos dado cuenta que es. ¿Tú optas por el formato físico en lugar del digital? ¿Los mezclas? ¿O por qué te sigue gustando comprar discos todavía? Yo los mezclo, como comentas, por practicidad. Al momento, no sé, por ejemplo, una banda saca un nuevo material, pero no puedes ir a comprarlo directamente a la tienda en ese mismo momento, lo consumes vía internet o lo consumes on demand o como sea. Pero siempre he preferido más tener el disco físico o el LP. El gusto por los LPs recién es nuevo para mí, pero yo siempre he preferido el formato del CD por mucho. Y hace poco, de hecho, pude conseguirme un CD player apenas, porque la vida, ¿no? Te quedaste un tiempo sin CD Sí, player. ajá. Y a pesar de que no tenías, seguías comprando CDs. Seguía comprando Ok. CDs y mi mamá siempre me decía, ¿dónde vas a poner ese CD si no tienes dónde Algún reproducirlo? día tendré un... Algún día, madre, en tu auto, en el auto de mi pareja o en el CD player de alguien más, pero lo voy a hacer y me va a gustar. En la computadora, si quiero, lo puedo poner. Que igual hay computadoras que ya no tienen para reproducir CDs, pero se puede comprar aparte, lo conectas y listo. Claro. Y yo realmente prefiero por mucho tener el CD que tener el CD digital. Me gusta más, siento que es más mío, siento que la experiencia es diferente. Como que lo disfrutas más cuando tienes el CD y dices, ok, quiero escuchar esto, lo voy a poner, lo voy a disfrutar, lo voy a quitar, buscaré otro que me guste. No sé, le agarro como cierta especie de cariño
al formato digital, porque perdón, al formato físico, porque el digital es como frío, como aquí está todo, escucha lo Y que con un quieras. clic o dos lo puedes perder así, Ujú. ¿no? Un daño en el dispositivo, en el celular, en el reproductor de MP3 que uses y lo pierdes, ¿no? O te quedas, no sé, sin señal y nunca compraste la canción, entonces nunca la vas a volver a escuchar hasta que vuelvas a conseguir señal. ¿Tú crees que así rápidamente de la gente que te rodea, sí es mayoría la que opta por la música digital hoy en día, ¿no? Sí, O mucha. sea, son muy pocos los que tú ves emocionados por ir a una tienda de discos, ¿no? O incluso que planean una visita a una tienda de discos Ujú. hoy en día. Son Sí, pocos, ¿no? son muy pocos. Yo creo que de mi grupo de amigos soy la rara de la música que dice, no, pues hay que ir a una tienda, quiero comprar ciertos discos, quiero saber si están ahí. O nada más ver ahí a O ver nada qué hay, más qué ver, yo novedades hay. puedo pasar horas en las tiendas de música y nunca me voy a aburrir. Pero también está la otra parte, que, bueno, somos dos generaciones diferentes y aún así hay personas que prefieren que todo sea digital porque en teoría es mucho más práctico. Sí, 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 definitivamente. Pero pues cada quien, a uno le encuentra la practicidad a tener sus propios CDs también. O viniles en mi O caso, ¿no? viniles también. Fíjate que yo también coincido contigo, yo soy de la idea de... Siempre he procurado, en la medida de mis posibilidades, en que el consumo de la música vaya en apoyo a quien la genera. Sobre todo si son bandas que comercialmente no han tenido un éxito o un impacto tan fuerte, ¿no? Digo, difícilmente podría medir la magnitud de yo, Jorge, comprarle un disco de Depeche Mode o no. Estás hablando de una mega banda que quiero pensar que sus miembros pues, son mínimamente millonarios, ¿sí? Pero a la gran mayoría de bandas que en los géneros que uno se va adentrando, géneros y subgéneros, pues sí batallan, yo creo, Claro. para sobrevivir dedicándose a eso que es la Ujú. música, ¿verdad? Y yo sí creo estoy convencido en que apoyas de manera más directa cuando consumes el formato físico, el vinil, el CD, el cassette, la camiseta. Y no sé si sea porque así crecí. Puede ser que así sea, aunque hay gente de mi edad o más grandes que yo, amigos, familiares y demás, que para nada consumen música en físico, ¿no? Todo Ujú. lo hacen en formato digital, por lo que ya platicaste tú. Pero a mí sí me gusta, te soy sincero, Sí. sí me gusta. eh, Destino, pues, una parte importante de mi gasto, ¿no? De mi gasto personal, Somos ¿sí? dos. De cosas que tú dices, esto me lo voy a gastar en mí, sí es una parte importante el Sí. comprarme discos. Y digo, al final es una satisfacción, ¿no? Así como la gente puede disfrutar, traer en un iPod 5000 canciones, pues, está bien, ¿no? Tú puedes presumir tener 100 CDs ahí en fila, ¿no? Con un reproductor, con unas buenas bocinas que te ayuden a disfrutar de la música o tener tus viniles ahí y empezar Sí. una colección o como tú le quieras llamar, pero sí soy de la idea en que es mejor el formato físico. Yo comparto eso. Y fíjate que también ahorita que estamos hablando de esto de comparar gustos entre lo digital y lo físico, si es que se pueden comparar, ¿no? Porque ambos son respetables, incluso yo también consumo música digital. Sí, igual. Eh, Me surge también a veces la dificultad, no sé si a ti te pase, cuando te dicen, oye, recomiéndame algo que escuchar, ¿sí? Uy, sí. Me viene así como Sí, sí, sí. que un signo de interrogación, así tipo de Riddler, ¿no? Así grandísimo. Decir, bueno, o sea, Sí. ¿por dónde empezamos aquí? Ujú. No sé si te ha pasado. Uy, sí. Muchísimas veces. Ha sido ah, ciertamente desgastante porque para recomendar música, pues las personas te tendrían que decir que escuchan. Porque, no sé, supongamos
que no te gustan los Venga Boys, que yo pienso que no te gustan. Entonces, No me gustan los Venga yo sé Boys. que no te gustan. Pero supongamos que me dices, recomiéndame algo. Y yo, como buena persona, agarro lo primero que encuentro en la lista y te digo, escucha Venga Boys. Y yo nunca estuve enterada de que no te gustaba Venga Boys. Entonces, nunca me vas a volver a pedir una recomendación porque no sabía yo que no te gustaba. Entonces, es complejo recomendar música si la persona no te dice, escucho esto, me agrada esto, tiendo a escuchar estas otras cosas. Si tienes amistades o familiares que te dicen, oye, Jasmine, recomiéndame algo. Casi todos los días me ¿Sí? piden una recomendación. Pero ahí, ¿cómo le haces? O sea, ¿ya conoces más o menos los gustos de la persona? O te basas en lo que ya le has recomendado en otras ocasiones? O... Por lo general me dicen, estoy escuchando esto, pero ya me escuché este disco unas 6 veces y quiero algo diferente, pero similar. Entonces de ahí ya parto para buscar algo parecido, que sea diferente a lo que escucha. Pero no siempre sucede. A veces todos tenemos esa amistad que te dice que escucha un género cuando en realidad no escucha el género al recomendarle una banda muy de culto de ese género. como que se asusta o ni siquiera la identifica, ¿no? Exactamente, entonces, no la conozco, ¿qué es? Entonces se las pasas y dices, ay, me encanta, pues claro que te va a encantar si dices que escuchabas ese género. Sí, a mí sí suelo compartir algunas cosas de los descubrimientos o de los nuevos discos que van saliendo, pero siento que es con muy poca gente. Es que no es fácil recomendar o compartir música. Es muy poca la gente. No sé si tal vez sea porque soy un obsesionado en este tema y sienta que la gran mayoría de las personas que me rodean no valoran la música o no le dan tanta importancia como la que uno le da, ¿no crees? Y eso me hace difícil el que alguien se me presente y me diga o me mande un mensaje, hey, recomiéndame algo. Ah, caray, pues por dónde empezamos, ¿no? Claro. Sobre todo si son personas de las que difícilmente conoces sus gustos. Sí. Porque si son amistades o vives con alguien, ¿no? Un familiar, una pareja, o compartes auto o lo que sea, pues ya más o menos has escuchado qué trae en la radio, qué trae no sé, reproduciendo digital, que ha comprado aquellos que compran, que te ha platicado, ya más o menos te das una idea. Sí. Pero la gran mayoría de personas no. Entonces sí es difícil decir, oye, recomiéndame algo, pues por donde, primero que te gusta, ¿no? Y de eso que te gusta, pues empezar a ligar. Y tal vez para mí puede ser un género similar al que tú estás escuchando, pero tal vez para ti no, porque a lo mejor escucho música electrónica, sí, pero dentro de la electrónica hay un montón de subgéneros. Hay un mar. ¿Verdad? Sí, totalmente. Y yo conozco gente que digo, me sorprendió, fíjate que conoces gente que dice escuchar música digital, perdón, música electrónica, pero no conocen bandas que tú creerías que son indispensables o así como que icónicos en ese género, ¿verdad? Sí. Y sí, es complicado. Yo creo que en la medida que tú encuentras personas con las cuales compartir música, gustos y novedades musicales, te enganchas rápidamente. No sé cómo Claro. la ves tú. Sí, definitivamente. Totalmente. Es que, bueno, para quien le es importante la música, encontrar a una persona con la que puedas hablar de eso es como un minero encontrando un montón de oro. Es la suerte máxima, por así decirlo. Ese garbanzo de a libra, ¿no? Como Sí. se le dice coloquialmente. Definitivamente. Y también el hecho de recomendar música puede ser como al revés también, ¿no? Yo soy de mis amigos, por lo general casi siempre soy yo la que pregunta primero, recomiéndame algo. No tanto para saber, ya conozco esta banda que me recomienda, no. No, es más bien como a veces me voy entre las ramas y escucho algo demasiado rebuscado, entonces no tiendo a escuchar mucho pop.
y me dicen, no, ¿ya escuchaste esto? Yo, pues no. La O mayoría de las recomendaciones que te hacen es giran en más, torno al pop. se orientan más al pop rock, a electrónica un poco más EDC, cosas por el estilo. Pero casi siempre son pocos mis amigos, yo creo contarlos con la mano puedo, que me dan una recomendación un poco más, oye, escuché esto y creo que te va a gustar. Casi siempre es como, hey, estoy escuchando esto, pum. Pero son pocos los que me dicen, creo que esto te puede interesar. Seguramente porque ellos ya conocen más tus gustos, Ujú. ¿verdad? Y se les facilita y se atreven también Sí, a compartirlo, porque he conocido personas que son hasta celosas en eso, de compartir, ¿no? sí, Que fíjate, yo voy en todo lo contrario, yo creo que entre más puedas tú compartir tus gustos musicales, las novedades que vas encontrando y descubriendo, es mejor, ¿no? sí, Porque definitivamente. así vas generando, ¿cómo llamarlo? Una especie como de conocimiento, de acercamiento a otras bandas, ¿no? Un poco decirle, oye, escuchas esto y esto, pero hay todo esto de opciones más, ¿no? Sí. Ahí están, tú elige. Ujú. No forzar a alguien a escuchar algo por escucharlo, ¿no? Sino decirle, mira, me doy cuenta que te gusta esto, o traes esta camiseta o esta sudadera de esta banda, ¿no? ¿Ya escuchaste esta otra? Ujú. ¿Sabes que no? Órale, o sea, me quedo con el nombre, o mándame el nombre, o mándame alguna canción de ellos. Ahora con todo este intercambio con los teléfonos inteligentes es muy práctico, ¿no? Sí. Y ya te empiezas a adentrar y al rato él te puede decir, oye, ¿te enteraste que la banda viene acá cerca o sacó eso? Caray, no. Ujú. Y eso ya va generando como que una comunidad pequeña, pero al fin comunidad de personas más eh, Más adoradoras afines. de la música, si le pudiéramos llamar así, ¿verdad? Y eso yo creo que tiene que ver con la importancia que uno le da a la música en su vida. Sí. ¿Cómo la ves? O sea, yo sí soy una persona que la música tiene una importancia muy notoria en mi vida. ¿Para ti Sí, también lo es? sí, en gran medida. Si a mí alguien me diera la opción de ponerle soundtrack a mi vida, yo con mucho gusto se la pongo. Y sería el soundtrack más extraño del mundo porque tengo un montón de gustos musicales raros que chocan entre ellos. Sería muy divertido si alguien pudiera diseñar el soundtrack de su vida. ¿Por qué no diseñas uno para cuando Estaría muy padre. pases no sé si a mejor vida, pero decirles, oye, si algún día muero, toquen todo esto, ¿no? Yo he pensado en eso, fíjate. Estaría muy interesante. Sería una manera de conocer a la persona una vez muerta, qué era lo que le gustaba. Y si el repertorio de tu soundtrack es tan diverso, demuestra también cierta parte de tu criterio como persona. Y eso es lo interesante. La música para mí es muy importante porque uno le da la importancia, pero en cierta medida te puede sacar de muchas situaciones emocionales. Te ayuda bastante, ¿no? Me ayuda bastante, tengo que admitirlo. Hace unos 4 años perdí a un amigo de toda la vida. Fuimos juntos del preescolar hasta la secundaria y en el periodo de prepa seguíamos conectándonos un poco. Entonces, cuando yo me entero que él muere, caigo en una depresión terrible, está súper triste. Y en ese momento, yo creo 2 semanas después de que fallece, me digo a mí misma que tengo que salirme de ese hoyo, que quien se murió no fui yo y que la persona que estaba ya muerta se iba, no iba a, estoy segura que viva no le iba a gustar verme mal por él o por ella. Entonces recaí mucho en la música. Fue cuando volví a mis andanzas, por así decirlo, de todos los días encontrar algo diferente. Encontraste un refugio Ujú. musical. La música, bien que mal, me ayudó a dejar de sentirme mal. Entonces yo tengo un vínculo muy fuerte con la música que muchas personas dicen, pero solo es música, solo es un sonido que sale de un aparato y ya. Pero para otros es un refugio, es una sensación de casa, es un,
una manera de despegarte de tu vida cotidiana. Es muy corta esa aseveración, ¿no? De decir, Sí. es solo un sonido. Digo, hay un montón de cosas detrás de ese sonido que está saliendo de un aparato, ¿no? Ujú. Yo creo que, fíjate, yo también en mi vida ha sido muy importante la música, incluso bajo bajo estrés, bajo presión, bajo muchas situaciones, considero que ha sido muy importante. Y tengo, si puedo definirlo así, tengo tres pilares que sí forman como que el sostén de mucho de lo que soy como persona, que son los deportes, la música y la necesidad o el interés de buscar el conocimiento y de leer y de mantenerme informado y todo ello, ¿no? Y creo yo que esa combinación que es medio rara, ¿verdad? Porque tú difícilmente encuentras personas que les guste mucho la música y les gusten mucho los deportes, ¿no? Pero yo me siento, o sea, que debo de alimentar esos tres pilares que Sí. me siguen sosteniendo con el paso del tiempo. Y cada que voy avanzando en mi vida, siento que se vuelven más importantes. Y fíjate, en una ocasión comentaba esto con un amigo y le decía, yo batallo mucho en comprender a aquellas personas que dicen, no me gusta la música. Respeto, Pero ¿cómo le hacen? sí. O sea, ¿cómo llenas ese vacío que te Sí. puede dar la música, lo Ujú. hermoso que es y todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Digo, cada quien su Claro. mundo, cada quien sus preferencias, pero a mí sí de repente cuando escucho eso hago el análisis interior y digo, wow, o sea, es muy importante para mí Sí. y lo vas relacionando con un montón de cosas de tu vida, en pasajes tristes, pasajes felices, ¿no? Que tienes hasta ciertas bandas o ciertos discos o ciertas canciones para dependiendo de tu estado de ánimo del O día, que ¿no? te recuerdan a algo. Recuerdo que hace 2 años viajé al sur. Fuimos mi familia y yo a Yucatán. Y antes de irnos yo descargué como 10, 12 canciones y dije, estas 10, 12 canciones son las canciones que quiero escuchar y decir, ah, mi viaje a Yucatán. Entonces, de Las alguna, ligas con ese ajá, las viaje. condicionas para esos recuerdos. Y las escuchaba non-stop cada que tenía la oportunidad de ponerme los audífonos. Y ahora cada que estoy aquí en el taxi o donde sea y suena la canción, me llega el recuerdo vívido de alguna experiencia y es muy bonito que la música te remonte a esas situaciones que te hacen sentir bien, que te hacen sentir nostálgico, que te recuerdan a alguien, que te hacen pensar en alguna actividad que hiciste y que dijiste, ah, me encantó esta sensación, pondré una canción. Fíjate que me pasa también algo parecido. Hay ciertas canciones o ciertos artistas que te traen recuerdos así. Desde mi infancia, cuando las batallas de breakdance que se hacían ahí en los edificios donde yo vivía, que pues solo bailaban los más grandes, ¿no? Sí. Con los temas de aquellos tiempos. Hasta, no sé, o sea, bandas que dices tú, esta canción o este disco, Ujú. lo escuché mucho en este trayecto de mi vida, ¿no? Sí, Bonito o malo, pero lo escuché y lo identifico y lo relaciono y ya queda etiquetado casi para siempre en para tu mente siempre, sí, que va a ser así, ¿no? sí. Sí, yo creo que ambos coincidimos en que es muy importante para nosotros eh, la música en muchos sentidos. Digo, no, nos podríamos pasar hablando horas y horas del tema Muchas horas. y saldrían más cosas y más cosas. Lo cierto es que pues quisimos hacer ese recuento de este tema tan importante y tan interesante, ¿no? Sí, como comentas, yo creo fielmente que la música es un tema del que se podría estar hablando por horas y siempre tener algo nuevo que platicar. Es todo un universo paralelo que embona perfectamente con el mundo en el que uno se encuentra y hay muchísimo por descubrir. Es inmensa la cantidad de música que hay allá afuera. Y como consecuencia de eso, creo que sería una muy buena idea agregar en este podcast de manera periódica en cada episodio
una recomendación musical. ¿Y qué te parece si la das tú esta vez? Sí, me parece, creo que vamos a hacer ese esfuerzo de traerles recomendaciones que creemos pueden ser interesantes y tal vez algunas otras no, pero al final de cuentas se nos van a ocurrir un montón de cosas que se van estrenando y van saliendo y vamos descubriendo que también es muy emocionante. Fíjate que hace unos días tuve la fortuna de descubrir una banda relativamente nueva. Es una banda de San Francisco llamada Bad Visuals. Es una banda en un estilo que de un tiempo para acá he estado escuchando mucho. Lo puedes relacionar un poco con el Dream Pop o el Shoegaze. Es bien interesante, fíjate, me gustó y son de esas, te ha pasado seguramente, que escuchas la primera, segunda canción y dices, paz, te enganchas. Sí. Te enganchas y vas escuchando el disco. Ese primer día que los descubrí, escuché su disco. Solo tienen un LP hasta ahorita. Mm. Vuelvo a repetirlo, es una banda joven. Yo creo que 5 o 6 veces. Y me iba enganchando y dije, esta es una banda suave. Me gustó. Yo creo que a quienes nos escuchan, búscanlo por ahí. Bad Visuals se llama la banda y les va a gustar a los que andan dentro de esos géneros. Es una banda tranquila, no es para nada ruidosa y tienen un toque que creo yo van a tener un muy buen futuro. Por ahí estrenaron ya algunos singles que todavía no llegan a ser LP, pero ojalá y saquen un nuevo LP pronto. Es una excelente recomendación. Yo también le voy a dar un vistazo, voy a escucharlo un rato. Esperamos que les guste y compartan con nosotros su opinión. Nos pueden encontrar en redes sociales que próximamente vamos a estar abriendo. Y nosotros somos Jorge, Jazz. Gracias por sintonizar y que fluya. Later.